Y miren con quién me vine a encontrar otra vez con la doctora Chayo. Seguro algo estoy pagando en esta vida, doctora. No hagas berrinches. No voy a hacer berrinche. Por cierto, ese es uno de los temas que nos han sugerido y les agradezco mucho que nos escriban, que comenten lo que estamos haciendo aquí para que encontremos cosas que nos ayuden a crecer, a ser mejores, contenidos de valor que ustedes puedan compartir y que, pues bueno, este sea un canal de su preferencia. Doctor, ¿qué se considera un berrinche y qué no es un berrinche? Porque como que todo el mundo asumimos que sabemos que es un berrinche, pero ¿cuáles son las reglas básicas para hacer un buen berrinche? Un buen berrinche. Ok. No se vale sacarlo de aquí para que luego lo ejerzas. Bueno, está bien. Ok. Lo que se hace aquí, aquí se queda. ¿Qué es un berrinche? Un berrinche es una expresión exagerada de un malestar que se lleva a situaciones en donde no era para tanto, porque aunque hay malestar, el malestar está puesto de una manera fuera de lugar. Ujú. Descontrol. Descontrol, absoluto. Eso es un berrinche. Yo estaba pensando en berrinches en niños chiquitos, pero con tu descripción hay berrinches de adultos y Por de supuesto, todo el mundo hace berrinche. todo el mundo hace berrinches. Así es. Bueno, vamos a enfocarnos hoy en los niños chiquitos. Me Los parece adultos bien. ya tienen otro contexto y ya tienen otra historia. Tenemos, Ustedes, los que son ya grandes, pues ya tienen otra historia. sí, claro. A ver, Chayo, ¿por qué es importante, tú como experta en límites en niños y adolescentes, tratar de leer a tiempo una actitud como estas de uno de nuestros hijos chiquitos o de los nietos? Muchos niños se quedan al cuidado de los abuelos. Ujú. ¿Y cuál es el manejo? ¿Cuál es la contención que tendrían que dar para llegar a dónde? Ok. Lo primero que tenemos que tomar en consideración es que el llanto es una expresión natural de una persona ante una situación que no le gusta. En los niños, en lo particular, el llanto aparece como una expresión cuando no hay lenguaje todavía para poder expresar con palabras lo que les está pasando. ¿Ok? Ahora, el llanto no tiene que desaparecer, solo se tiene que reducir a aquellos momentos en donde el lenguaje no es suficiente para expresar lo que sientes. Entonces, sí se puede llorar por enojo, por tristeza, incluso por gusto, por felicidad. Entonces, no pretendemos que el llanto desaparezca de la vida de un ser humano. De hecho, las personas que por alguna razón fueron reprimidas en el llanto, llegan a la vida adulta diciendo, es que me gustaría poder llorar y no puedo, ¿ok? Y lo viven muy mal. Entonces, tomando en consideración que el llanto sí se tiene que quedar, pero se tiene que quedar en la vida solo para las ocasiones en las que es necesario llorar, tenemos en cuenta que el llanto debe de permanecer como una experiencia en la vida de un ser humano. Entonces, si te entiendo bien, no tiene que ver con el llanto, sino con la expresión, la emoción exacerbada, Exactamente. que no corresponde A la situación, al juguete o al dulce que quería en ese momento, así ¿no? es, al estímulo que lo provocó. ¿De acuerdo? Bueno, Ahora, un berrinche de repente en la vida de un niño no está mal. El problema es cuando el berrinche se vuelve la única manera de enfrentar situaciones que no gustan. Y entonces, cada vez que algo que sucede no le gusta al niño, se vuelve la forma de enfrentarla. ¿Ok? Y entonces, no nada más llora por todo hace berrinche. ujú. ¿De acuerdo? Entonces, dura mucho tiempo, tiene una intensidad exagerada y entonces los papás entran en acción, le hablan constantemente, es que no era por ahí, es que por favor cálmate, es que mira mi vida, es que por favor ya no hagas eso, y entonces le empiezan a explicar, es que yo ya te había dicho, es que tú ya sabías, y entonces se vuelve un tema verdaderamente absurdo que curiosamente estimula el berrinche. Mm, No el llanto, el berrinche, sí, sí. porque a veces los niños ya no tienen lágrima, Pero ¿ok? siguen trabados. Pero hacen como que están llorando. Ujú. Ok, Eso es un berrinche. entremos al tema de cómo manejar eso. Ok. En el centro comercial, con muchas personas viéndote,
haciendo que la situación sea todavía más incómoda, el niño tirado en el piso, tirado, haciendo berrinche. A mí me tocó verlo alguna vez, no muy lejana, eh, y yo veía que los papás estaban descontrolados y no sabían qué hacer, y entonces la señora le decía al esposo, pues dile, y el esposo en lugar de decirle al niño le decía al dependiente de la tienda, Sí. señor, dígale, el señor se va a enojar, el señor te va a regañar, ¿verdad, señor? Que no sé qué. Sí. Y el niño, pero hace cuenta que le dijeron, dale doble. Sí. Empezaste por el caso más complicado, porque una de las cuestiones que estimula el berrinche es la pena que le da a los papás que el niño esté haciendo berrinche. ¿Ok? Por eso, casi siempre tienes que empezar por manejar el berrinche en la casa y en solitario, porque cuando estás en casa y no está viendo la pena ajena de todo el mundo, nos está viendo haciendo el berrinche, es cuando tienes la oportunidad de hacer el mejor manejo, que es dejamos al niño en solitario, solamente ponemos atención que el niño no haga conductas peligrosas, ¿ok? Es lo único que tengo que poner atención, porque lo que calma el berrinche es el silencio. Y ahí es donde los papás cometen el primer error. Por favor, es que cálmate, porque piensan, y esto es, si se van a quedar con algo hoy, sobre todo tú, es que hablarle a un niño que está llorando solo estimula que el llanto aumente. Hay que callarnos. El niño va a hacer un pico y va a empezar a bajar. Ujú. Si yo le hablo a un niño que llora, el llanto va a aumentar. ¿Ok? Porque el niño ya no está oyendo lo que decimos. El niño lo que necesita es empezar a tranquilizarse y el ruido, porque eso es lo que oye con nuestra voz, no oye lo que decimos, oye ruido. Y entonces lo que hace un niño cuando está llorando y ya está descontrolado es que el ruido de afuera, que es la voz de mamá, de papá, de la abuelita, de la tía, de quien sea, es ruido afuera y entonces lo que hace el niño es ¡ah! ¡Ah! Para que el ruido de afuera se calme y solo oiga el de él, porque lo que prefiere es su voz que lo que le están diciendo afuera. Entonces, se tiene que callar todo el mundo para que el niño empiece a cansarse y entonces se va a empezar a calmar, a calmar, a calmar, a calmar, hasta llegar al famoso, Ujú. ¿ok? En donde en realidad el niño no está sufriendo, el cerebro se está oxigenando. Por eso hacen esta, para que las cosas se empiecen a calmar, ¿ok? Esto que estamos planteando en términos regulares, y Ajá, lo digo entre comillas, sí. ¿entre qué edad y qué edad de los niños? Ay, podría pasar en cualquier momento, desde que el niño tiene 2 años y los papás ante el llanto le dan lo que quería o lo empiezan a mecer o empiezan a hacer cualquier tipo de actividad en la que el niño se sale con la suya, ¿ok? El niño sabe que a través del llanto obtiene, ¿ok? Y entonces lo va a ir incrementando. Si los papás dicen, no, es que ahorita no te puedo cargar, lo lamento muchísimo porque tiene prisa de otra cosa, el niño primero aumenta el llanto porque ha sabido siempre que con más de lo mismo obtiene. Entonces, primero va a desgastar aquello que ha sabido hacer que disminuirlo. Entonces, primero tenemos que dejar que el niño se dé cuenta que esta vez ya no. Por eso es tan desgastante ayudar a quitar el berrinche como una forma de acción. Ahora, si llegamos a al ejemplo que tú pusiste, los papás se tendrían, si solamente va un papá, tendría que quedarse sentado junto al niño, callarse Wow. y dejar que el berrinche termine. Si van los dos, uno de los dos se queda terminando de hacer lo que tenga que hacer y el otro tendría que tomar al niño, salirse del centro comercial a un lugar que esté lo más tranquilo posible y solo decirle en voz baja, aquí nos vamos a quedar hasta que te calmes. Y quedarse ahí y el otro seguir haciendo los pendientes que estaban haciendo. Lo mismo si están adentro del súper, por ejemplo, que es una necesidad que normalmente no se puede posponer. Se puede, si solamente va una persona, salir, dejar el carrito de lado, ¿no? Salirse con el niño al estacionamiento y decirle, aquí nos vamos a quedar hasta que te calmes. Y ya que se calma, volver a meterse. Si el carrito todavía está donde debe con las cosas, bueno, pues seguir haciendo el súper. Y si no, pues volver a empezar el súper.
Tú me dirías, oye, pero es que no se tiene tiempo para, pues sí, el berrinche es el resultado de un mal manejo de los padres. Por lo tanto, estamos Oye, cosechando espérese, doctora, mis consecuencias. Sí, lo manejaste mal, por eso creaste el berrinche y lo mantuviste. es un mal manejo de los padres. Sí. Bueno, o de quien cuida al niño. Sí, entiendo, pero por ahí hubiéramos empezado. Totalmente. El mantenimiento del berrinche y el que el berrinche se quede como una conducta que ya es parte de la vida del niño es un problema que los padres mantuvieron y crearon. ¿Ok? Entonces, sí tenemos un problema ahí y pues las consecuencias que estamos pagando como papás es haber hecho ese mal manejo. Ahora, ojo, los papás no nacieron con instructivo para mantener a ese niño en esas condiciones. Sin embargo, pues si aprenden sobre la marcha que ahora tengo que echar para atrás el tema de algo que no supe manejar. Pero esto lo hago 2 o 3 veces y después solo le recuerdo al niño, ¿te acuerdas lo que pasó el día del súper? ¿Quieres que hagamos eso? ¿O te aprendes a controlar? ¿No era más fácil la chancla o así el jaloneo de aquellas épocas antiguas, pero efectivas? El problema otra vez está en que le vas a dar un chanclazo cada vez que haga el berrinche, el niño se va a controlar por temor, no por aprendizaje. O sea, emocionalmente no No hay un aprende nada. proceso de crecimiento No, no, ninguno. más Y que para la entonces, chancla, digamos. así es, cada vez que te vea con la chancla va a tener miedo, ¿ok? ¿Y sabes con quién se va a ir a desquitar? Con los amiguitos en la escuela. ¿Y de más grande? Y de más grande va a vivir con un temor a lo mismo o va a aprender que con violencia se resuelven las cosas. Y entonces, pues se va a bajar del coche en el periférico y te va a aventar algo, te va a amenazar cada vez que haya una situación de intolerancia y se va a ir al golpe con el otro Violencia o intrafamiliar. va a crecer diciendo peladez y media al primero que le diga y lo puede llevar a la casa. La esposa y luego a los hijos, y entonces es un O círculo al esposo también. terrible. O al esposo, sí. La doctora, como pueden ver, está sugiriendo la violencia de las mujeres hacia los No, abnegados de ninguna caballeros. manera, de ninguna ¿O manera. por qué la corrección? Porque no nada más los hombres pueden ser Bueno, maltratadores, también hay mujeres histéricas. maltratadoras. También, también. Ni modo, lo tengo que reconocer. Es verdad, y lidiamos y padecemos eso todos los días. Y esta última parte de la conversación, de cómo pasamos del berrinche en el súper Ujú. a un esposo, papá violentador, a un ciudadano violento en las calles, tiene Y una te relación saltaste directa. al adolescente, ¿no? Al adolescente que está también generando situaciones complicadas y conflictivas entre compañeros, ¿no? O que puede tratar de organizar cosas para meterse en un súper y ver qué se roba, ¿no? O sea, van increciendo las cosas. Muy bien, Chayo. Sí. Escríbanos, por favor, sugiéranos temas y compartan estos contenidos. Los encuentran en mi canal de YouTube, Mariano Osorio Oficial, y los escuchan en Joya 937. Por eso es la radio inteligente. Y bueno, pues les traje alguno de mis prospectos, de mis alumnas, a las que he estado entrenando últimamente para ver si dan el ancho, ¿no? Ajá. También escúchenla a la una en Joya. Dios.